Dicen que el tango es un sentimiento que se baila, ¿no? Bueno, pues el fútbol es un sentimiento que se juega. El fútbol es literatura, poesía, magia, fantasía. El fútbol es una pasión y todos la vivimos de la misma manera. El fútbol es mágico, porque es impredecible. Nunca sabes lo que va a pasar. En el mundo del fútbol hay una sola manera de llegar a la culminación, de llegar a lo máximo, ¿no? Estar en un mundial, hacer posible ganar un mundial. Y de ahí es de donde nace el mito de la Rimet. Había que ganar 3 veces el trofeo en un torneo que se disputaba cada 4 años. Quien ganase la copa 3 veces se la quedaría para siempre. Y solo había una. Pelé entra en el área, dribla y dispara. Y como todo el mundo sabe, Brasil se hizo con la copa. Fue nuestra gran conquista. Hicimos todo tipo de sacrificios para ganar el trofeo, para traer definitivamente a Brasil el trofeo más prestigioso, tras vencer a todas las selecciones del mundo. A partir de ese momento, el trofeo pasaba a ser nuestro. La Copa Rimet, la increíble historia de la Copa del Mundo. El trofeo más preciado del fútbol brasileño fue robado anoche en Río. Dios mío, habían robado la copa. Habían robado el santo grial del fútbol. La copa se encontraba sobre este pedestal. Es un crimen contra el patrimonio de Brasil. Ya la devolverá. Tiene que estar en alguna parte. No creo que volvamos a verla. Es patrimonio de todos. Nos la tienen que devolver. No creo que la volvamos a ver. Seguro que ya la han fundido. No deberían haber dejado ese montón de oro en esas condiciones. No. Tiene que aparecer. Es nuestra copa. No puede estar en manos de unos bandidos. Me gustaría hacer un llamamiento para que devolviesen la copa. No por su valor monetario, sino por su valor simbólico. Llevó 26 años crear el Mundial de Fútbol. La FIFA nace en 1904 con la idea de organizar un campeonato internacional. Y es el propio Rimet quien decide buscar a un joyero en París para que fabrique el trofeo de la Copa del Mundo. Lafleur recibe el encargo de Jules Rimet de diseñar un trofeo para el Mundial de Fútbol. Y crea una copa ni muy grande, ni muy pesada, que es absolutamente maravillosa, de una belleza clásica griega. Representa a Nike, la diosa de la victoria, sujetando la Copa del Mundo. Cuando la FIFA decidió organizar su propio campeonato, en el Congreso de Barcelona de 1928, no hay candidatos potenciales. Uruguay es el único país que se levanta para decir: nosotros celebramos en 1930 el centenario de nuestra independencia. Podríamos organizar el Mundial de Fútbol. Y lo hacen a toda prisa. Uruguay se propone construir un estadio gigantesco, capaz de acoger a más de 100.000 espectadores para el Mundial de Fútbol. El Estadio Centenario se va a construir en tan solo
7 meses. Pero cuando se disputan los 3 primeros partidos, el estadio aún no está listo, algo impensable hoy en día. Estos campeonatos tenían algo de gran aventura, ¿no? De gran aventura deportiva, pero también de gran aventura personal para los futbolistas. No participaron muchos equipos europeos, en parte porque en aquel entonces había que realizar la travesía en transatlántico. Un viaje largo y costoso. Los únicos europeos que decidieron acudir fueron los países aliados de Rimet, que era francés. Así que además de Francia, participarían Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, que también era aliada de los franceses. Las 4 selecciones, el presidente de la FIFA y su ejecutiva, y la propia Copa, viajaron juntos en el Conte Verde. Eso explica el ambiente de pequeña familia que reinaba por aquel entonces en el fútbol internacional. Vinieron pocas delegaciones, pero sí fue una emoción muy grande para todos los uruguayos recibir a aquellos europeos que traían una copa después de una travesía larga, en barco, surcando esos mares, y indudablemente generó una gran expectativa poder verla. El hecho de que el primer mundial se disputase en el Río de la Plata y que las 2 potencias futbolísticas del Río de la Plata, Argentina y Uruguay, se enfrentaran en la final, marcó algo absolutamente tremendo en lo deportivo, en lo social. Nuestro país se paralizó de aquel partido que además futbolísticamente fue tremendo. Esa final nosotros no la podíamos ganar de ninguna manera. Hubo 7 jugadores argentinos que no guapearon, ¿me entiendes? Y con 4 jugadores que guapeamos en ese tiempo no podíamos ganar. Nos dieron los uruguayos y se achicaron los argentinos. Uruguay termine ganando el partido 4-2 y consagrándose primer campeón mundial del fútbol. Aquella primera Copa Rimet, imagínense lo que fue poder sido conquistada por Uruguay y que todo el pueblo uruguayo poderla tener aquellos años. Cuatro años más tarde, la Copa Rimet vuelve a cruzar el océano para regresar a Europa, a Roma, donde se celebra el Mundial de 1934, bajo la insignia de Benito Mussolini. Gran encuentro internacional de fútbol. Italia y Austria terminan en empate en presencia del Duce, Su Alteza Real la Princesa María de Saboya y los valientes pilotos veteranos del África Oriental. Fue el primer mundial que se pudo seguir desde fuera del estadio, gracias a las crónicas del legendario Nicolò Carosio, que se colaban en los hogares italianos para contar las proezas de la selección de Pozzo y su estrella, Giuseppe Meazza. Italia y Checoslovaquia están disputando la final de esta Copa del Mundo. Meazza intercepta el balón y echa a correr hacia el centro del campo. Se lo pasa a Schiavio. Schiavio se dirige hacia el área. Es la época fascista e incluso el fútbol está bajo su influencia. Los jugadores hacen el saludo fascista, dedican la victoria al Duce y los diarios adoptan una actitud patriótica. Sobre la victoria de 1934, uno se pregunta qué ganó realmente Italia, la Copa del Mundo o la Copa del Duce. Si nos atenemos a la prensa italiana de la época, lo que ganó fue la Copa del Duce, que era mucho más grande, un objeto deseado por y para Italia. Lo que no sabemos es si, en caso de que hubiese ganado Checoslovaquia, Mussolini habría accedido a entregar la Copa. ¿Quién sabe? En 1938, la Copa Rimet regresa a París, donde había sido concebida y forjada. La FIFA había decidido celebrar el Mundial de 1938 en un país democrático, en un vano intento de mantener el fútbol
al margen de la política. El Mundial de 1938 muestra claramente, en el plano político, el temor de las democracias europeas frente al mundo del totalitarismo fascista. Para las democracias, el torneo arranca con la idea de que es imposible hacerlo mejor que la selección italiana de 1934. Italia vuelve a ganar merecidamente y se alza con su segundo título, cerrando así el gran ciclo inaugurado por Vittorio Pozzo. Hay un claro elogio al fascismo y a Mussolini. El Duce recibe a los jugadores que han ganado la Copa del Mundo para Italia, junto al ministro secretario del partido y el presidente del Comité Olímpico Italiano. Los políticos siempre están detrás de un gran triunfo, también en estos tiempos. No hay político que sea indiferente al clamor popular que provoca el triunfo en un campeonato del mundo, ¿no? En 1938, Italia se hace con la Copa Rimé. Poco después estalla la Segunda Guerra Mundial y se abre una especie de agujero negro donde ya no tiene cabida el fútbol. A pesar de la guerra que asolaba Europa, se seguía jugando al fútbol, pero los directivos de la FIFA estaban desaparecidos. Rimé había tenido que abandonar París con su mujer y su hija para instalarse en una casita en el sur de Francia. Y el secretario general estaba prácticamente atrapado en su casa de Zúrich. La actividad internacional estaba aletargada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Copa Rimé se encuentra en Italia, ganadora del último Mundial, en manos del secretario de la Federación Italiana, Ottorino Barassi. Un hombre poderoso vinculado al fascismo, con una fuerte personalidad. Cuando ustedes vean estas imágenes, ya sabrán si hemos perdido o hemos ganado. Roma está ocupada por las tropas alemanas, que tratan de hacerse con todo el oro. Para un ejército el oro es como el pan. Tiene que financiarse como sea. Mussolini llega a pedir a los italianos que donen su oro. Y de repente los alemanes piensan, la Copa Rimé tiene 2 kilos de oro. Tiene que estar en alguna parte. Así que se dirigen a la Piazza Adriana, al apartamento de Barassi. Barassi les dice, no, ya no la tengo. Se la entregué al Comité Olímpico. Está en Milán. Los alemanes no se lo creen y le siguen interrogando, pero él se mantiene en sus 13 e insiste, yo no tengo la copa. Los alemanes registran la casa sin encontrar nada. Cuando por fin se marchan, Barassi vuelve a buscarla al escondrijo más evidente. La Copa Rimé se encuentra bajo la cama dentro de una caja de zapatos. Barassi salva la Copa e Italia puede llevarla a Brasil en 1950 para el siguiente Mundial. 1950. Punto. Brasil no ha conocido la guerra y el Mundial será una oportunidad para demostrar el empuje de su nación. Estaban orgullosísimos. Brasil nunca había vivido tan intensamente su pasión por el fútbol. Los brasileños llevaban varios años derrotando a sus mayores rivales, Argentina y Uruguay. Llegan pues extremadamente motivados a este Mundial, seguros de alzarse con la Copa Rimé. Así la llaman siempre, la Copa Rimé, nunca la Copa del Mundo.
y que en el recorrido hasta la final Brasil había obtenido resultados muy abultados, goleadas escandalosas. Y en cambio Uruguay había tenido muchas dificultades para arribar a la final. El 16 de julio de 1950 se enfrentan en un partido decisivo Brasil y Uruguay. Era un partido decisivo, pero no la final, como muchos creen. Por aquel entonces el Mundial se jugaba por rondas. Brasil iba a ser campeón del mundo ganando y aún empatando. Y Uruguay tiene que ir y entrar a Maracaná a jugar aquella final rodeado de miles y miles y miles y cientos de miles de brasileros. Fue el partido con más espectadores de la historia del fútbol. 200.000 personas en el Maracaná. Yo asistí a muchos de los partidos previos. Con el resultado inicial, Brasil ya era campeón. Todos veían a Brasil como favorito. Era la selección con el juego más ágil y la que más goles marcaba. Uruguay tenía como capitán a Obdulio Varela, un centrocampista férreo y tenaz. Y este dice a sus compañeros: cuando salgáis al campo no miréis al público, mirad al suelo o hacia adelante, pero no os dejéis condicionar por la gente. Imagínense, la música, los colores, 200.000 espectadores convencidos de que Brasil será campeón. Todo Brasil vivía aquella espera a través de la radio. Hacia el centro en dirección a Augusto, que cabecea hacia la banda derecha para Friasa, que la pierde ante Rodríguez Andrade, pero Sisiño la recupera. En el segundo tiempo íbamos ganando 1-0. El gol de Friasa deja a Brasil a un paso del título. Maracaná estalla, 200.000 espectadores, banderas, tambores, trompetas. Brasil había ganado. Obdulio Varela coge entonces el balón y lo agarra bien fuerte para evitar la reanudación inmediata. Un minuto desde el momento en que Brasil mete el gol hasta que Uruguay saca del centro del campo. 1 minuto 30 segundos aproximadamente, ¿no? Los jugadores y el público brasileño se ponen nerviosos. El árbitro se dirige hacia Obdulio, que le dice: no entiendo el inglés, sin soltar el balón. En ese momento, Brasil perdió la furia. Obdulio enfrió el infierno. La fuerza del fútbol está en la incertidumbre del resultado. Uruguay empata con un gol de Schiaffino. Uno de los grandes problemas de Brasil hasta 1950 era el total desconocimiento de sus contrarios. Lo imposible puede ocurrir. Gana Uruguay por 2-1. Cuando Moacir Barbosa, el primer portero mulato de la historia del fútbol brasileño, se levanta del suelo, es consciente de su destino. Sabe que, de ahora en adelante, será un hombre invisible. Maracaná se cayó de repente. Se hizo un silencio total. Es increíble hasta qué punto 200.000 personas pueden llegar a hacer tanto silencio, ¿no? Aquel fue el partido más triste de toda la historia de Brasil. Se convirtió en el mayor drama colectivo de la historia del Mundial. El fútbol, desde ese día, sabemos casi científicamente que es incontrolable, ¿no? Hubo gente que se suicidó dentro del mismo estadio. El propio Rimé recordará aquel estadio Maracaná en silencio. Y a él mismo en aquella situación surrealista, sujetando la copa con su discurso preparado en portugués. Pero la ceremonia se había acabado. En medio de los jugadores consiguió localizar al capitán de la selección uruguaya y entonces le felicitó y le entregó la copa, casi a escondidas. Aquella sería la consagración definitiva del Mundial, en 1950. Es el gran mito de los mundiales, ¿no? Como 11 uruguayos le ganaron a 200.000 brasileños. Sino que también trajeron
la copa. Trajeron la copa, Jules Rimet. En 1954 el Mundial se celebra en Suiza y gana Alemania. Es entonces cuando Jules Rimet, el inventor de la Copa, después de casi 35 años, abandona la presidencia de la FIFA. Era un dirigente de otro tiempo. Allí, bajo la lluvia de Berna, anuncia que deja el cargo y pronuncia un discurso que emociona a todos, que ven despedirse a este hombre diminuto que ha dedicado su vida entera al fútbol y que siempre pensó que a través del fútbol podía mejorar la vida de la gente. A principios del siglo XX, el fútbol comenzó a extenderse por todo el país, por los clubes, por las calles. Pero 1958 marcó un antes y un después. Brasil llega muy motivado al partido final contra Suecia, que juega en casa. Cuando se dirigía hacia el estadio de Estocolmo, la delegación brasileña comenzó a temer que la comida pudiera dar problemas. Así que los jugadores comieron unos bocadillos en un restaurante de carretera y acto seguido fueron a jugar la final del Mundial. Suecia juega un buen partido, pero Brasil se impone por 5-2 y todo el mundo aplaude el nacimiento de un gran equipo y un gran campeón, Brasil y Pelé. Brasil se convirtió en campeón del mundo del fútbol y de la bossa nova, que en 1958 se convirtió en la tarjeta de visita del nuevo Brasil. Había un montón de fotógrafos de todo el mundo. Detrás de mí los brasileños gritaban: Bellini, date la vuelta, mira hacia aquí. Un fotógrafo bajito que estaba en segunda fila me dijo: Bellini, ¿te importa levantar un poco más la copa? Por eso, en ese momento, levanté la copa sobre mi cabeza. En 1962, el Mundial de Fútbol se disputa en Chile. Brasil llega a la final, derrota a Checoslovaquia y obtiene su segundo título consecutivo. En el 66, el Mundial se celebró en Inglaterra por primera y única vez. El país se vistió de gala, había banderas ondeando en las ventanas. Todo el mundo llevaba la indumentaria apropiada para la ocasión. Y la mascota del Mundial estaba en todas partes. Unas semanas antes de que empezase la final, la Copa Jules Rimet, la Copa del Mundial de Fútbol, llegó a Gran Bretaña y fue mostrada al público. Fue expuesta en la iglesia metodista de Westminster, no muy lejos del Parlamento, y de Scotland Yard, la sede de la Policía Metropolitana de Londres. Así que en teoría estaba a buen recaudo. La seguridad dejaba mucho que desear, y pese a que había guardias, un fin de semana alguien entró y robó la copa. La Copa del Mundo ha sido robada en Londres. Este es el escenario del robo. El trofeo se hallaba a unos 25 centímetros de altura sobre un pedestal, en el centro de este expositor. Los ladrones no rompieron la vitrina, que permanece intacta. Se busca un individuo en particular de unos 30 y tantos años, 1,77 m, delgado, de tez pálida, labios finos y pelo moreno. Según las primeras informaciones, cuando llegó la copa se tomaron las medidas de seguridad más estrictas para protegerla. Pero hoy, dichas medidas han fallado.
Cuando la historia salió a la luz, mucha gente empezó a llamar a la policía, aportando ideas sobre la identidad del ladrón o el paradero de la copa. Todo el mundo hablaba de ello. En este momento no puedo hacer ningún tipo de declaración. Les agradecería que tuvieran en cuenta toda la presión a la que he estado sometido en las últimas 30 horas. ¿Cree usted que hay alguna posibilidad de que devuelvan la copa? Espero que sí. Joe Meyers no quiso hacer público que había recibido una nota de rescate. Estimado Joe, estoy seguro de que le preocupa gravemente la pérdida de la Copa del Mundo. Pero si está dispuesto a pagarme 15.000 libras en billetes de 5 y 1 libra, podrá recuperar su copa y quedarse tranquilo, al igual que el resto del mundo. Le adjunto la parte superior de la copa para demostrar su autenticidad. Si no tengo noticias suyas el jueves o el viernes como muy tarde, la copa acabará en la fundición. La nota iba acompañada de la parte superior del trofeo, que era desmontable, para probar que el autor lo tenía en su poder. Meyers acudió a la policía, pese a haber recibido instrucciones de no hacerlo, y ésta se ocupó del caso. Se montó una cuidadosa operación para el pago del rescate. 2 agentes de policía fingirían ser oficiales de la FIFA y entregarían el dinero. Otros agentes camuflados seguirían entonces al coche de quien recogiese el dinero por todo Londres, detendrían al ladrón y recuperarían el trofeo. Pero las cosas no sucedieron así. Todo había sido una farsa. La policía detuvo al individuo que había enviado la nota de rescate. Se llamaba Edward Bechley y era un estibador en paro del puerto de Londres. Este, en un primer momento, negó saber nada del robo del trofeo y luego negó estar en posesión del trofeo, alegando que le habían pagado 500 libras por hacer de intermediario. 2 días después del arresto de Edward Bechley, apareció el trofeo en unas circunstancias cuando menos insólitas. La copa ha sido hallada repentinamente, pero no por la policía o por todos los que la estaban buscando, sino por Pickles. Y aquí lo tenemos. Ven aquí, muchacho. Vamos, ven. Bajé las escaleras hacia el jardín. El perro estaba correteando y cuando le llamé para ponerle la correa, me llevó hasta un paquete que había en el suelo, al lado del coche de mi vecino. El contenido estaba envuelto en papel de periódico, firmemente sujeto con una cuerda muy apretada. Abrí la parte superior del paquete y pude ver que era una estatuilla. Luego abrí la parte de abajo y vi que había un par de discos sin ninguna inscripción. Abrí un poco más el paquete y vi que ponía Brasil, Alemania Occidental, Mundial de Fútbol. Y me dije, es la Copa del Mundo. Entré en casa y le dije a mi mujer, creo que esto es la Copa del Mundo. A ella no le interesaba nada el deporte y me contestó, ¿y qué? Pensé que tenía que llevarla a la comisaría, así que me metí en el coche, conduje hasta la comisaría de Gypsy Hill, entré y planté la copa sobre el escritorio del sargento, que dio un respingo y me dijo, ¿qué está pasando aquí? Y yo le respondí, creo que he encontrado la Copa del Mundo. Un hombre y un perro encuentran la Copa del Mundo. Un día de suerte para Pickles. Los dueños del perro que halló la Copa del Mundo. Perro malo, ahora Inglaterra no podrá quedársela. A eso de las 3 de la madrugada dije, bueno, nos vamos a casa. Y cuando salí, toda la prensa estaba esperándome. Había furgonetas con cámaras de todas las cadenas de televisión. La carretera estaba iluminada, llena de focos. El mundo explotó. Pickles reclama la recompensa. ¿Cómo nos cambió la vida?
No deberíamos limitarnos a poner su nombre en una placa. Deberíamos llamar al trofeo Copa Pickles. Se convirtió en una especie de héroe, el superperro. Fue una gran historia. David y su perro Pickles se hicieron muy famosos en todo el país. Aparte de la recompensa económica, Pickles ganó un año completo de comida para perro. Recibió medallas de varias organizaciones e incluso llegaron a darle un papel en una película, El espía de la nariz fría. El espía de la nariz fría, por supuesto, era un perro. Era un perro muy tranquilo, muy apacible. No le molestaban los focos y nunca dio ningún tipo de problema. Y luego, por si fuera poco, ganamos el Mundial. Fue un día interesante y maravilloso. El partido siempre será recordado por el primer y único hasta la fecha triplete en una final de la Copa del Mundo, por el tercer y polémico gol de Jeff Hertz, por el hecho de que los alemanes empataran en el último minuto del tiempo reglamentario, lo que forzó la prórroga, y por toda la polémica que rodeó al partido. Cuando se habla de la final del 66, algunos dicen que hubo tongo. Para mí está claro que el balón sobrepasó la línea de gol, al menos esto. O tal vez esto. Y jugábamos contra Alemania, así que el gol debería ser incontestable. Contra Alemania debería bastar con que el balón pasara a 5 metros para que contara como tanto. La selección del 70. Portero, Félix. Lateral derecho, Carlos Alberto Torres. Defensa, Brito. Cuarto defensa improvisado, Piazza. Lateral izquierdo, Everaldo, también improvisado. Clodoaldo, Gerson. Y Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Y Jairzinho, Tostão y Rivellino. El Mundial del 70 se disputó por primera vez en altura en México. Brasil estuvo entrenando casi sin parar durante 120 días para el Mundial del 70. Fueron 3 meses de trabajo intensivo, siguiendo un plan estricto. Cuando arrancó la Copa del Mundo nos sentíamos físicamente en plena forma. La Italia de Valcareggi, que es entonces campeona de Europa, es uno de los equipos favoritos. Crece poco a poco hasta acceder a la semifinal contra Alemania. Italia vence por 4-3 y llega pletórica a la final contra Brasil. Lo fascinante de ese mundial es que Italia buscaba lo mismo que nosotros: conquistar por tercera vez, para conservarlo para siempre, el trofeo Jules Rimet. La final marca el día en que se jubila para siempre la Copa Rimet. Los dirigentes de la FIFA habían pensado que la nueva Copa no se jubilaría nunca. Todo el mundo estaba triste por tener que despedirse de ella, ya que se había convertido en el símbolo del fútbol mundial. Ese día la selección brasileña jugó uno de los partidos más emocionantes de toda su historia. Gerson centra el balón y Pelé le da un cabezazo. 1-0 para Brasil. Empezamos con buen pie. Íbamos ganando 1-0, hasta que Clodoaldo cometió aquel error e Italia empató. La fastidió. Todo el mundo se enfadó mucho con Clodoaldo y empezaron a increparle, a gritarle esto y lo otro. Y aquello nos motivó para el segundo tiempo. Brasil se impone casi sin despeinarse. Empezaron a llover los goles. El balón no paraba quieto ni un momento. El único delantero que logró marcar al menos un tanto en todos los partidos del Mundial fue Jairzinho. Las jugadas se construían solas. Marcábamos sin esfuerzo.
Yo tuve la suerte de ser el capitán. ¡Caray! Tira y... ¡Gol! El último gol fue el más bonito de todos los mundiales. Un gol con una arquitectura soberbia que representa lo que era la selección brasileña de aquel entonces. Cuando Pelé pasó aquel balón raso, pegado al campo, todo Brasil y todo el estadio viajaron con él pegados al campo, flotando como el balón.